los números del maíz son muy complicados, hay poco que podemos hacer nosotros para revertir esto y lo que nos compete más es la parte agronómica, ¿no? Ser más eficiente en el uso de los insumos. Y yo tengo 4 perillas esta tarde para tratar de que ese numerito, aunque sea, cambie un poquito hacia lo más positivo, ¿no? Créanme que el impacto de manejar estos 4 nutrientes bien, fósforo, azufre, potasio y zinc, puede ser, desde el punto de vista del costo del cultivo, muy importante, y desde el punto de vista productivo también. En ese sentido, un maíz con deficiencia de fósforo puede incrementar hasta un 30%, incluso más, la productividad si lo fertilizamos bien. Algo parecido ocurre en potasio. Podemos hablar de un 10% de aumento de rendimiento si fertilizamos con azufre, suelos deficientes, y un 5 o más zinc. Así que ese es una pequeña resumen que hago mirando la literatura internacional y nos cuenta que realmente en términos productivos manejar estos 4 nutrientes bien tiene una implicancia muy grande. Desde el punto de vista del costo, si uno usa los precios de los fertilizantes de hoy y asume dosis para situaciones con deficiencia, podemos hablar de esos números. Generalmente estos 4 nutrientes no se encuentran en forma deficiente juntos, pero si junta uno todo, hasta un 45% del costo de producción del maíz puede estar explicado por el uso de esto. Así que desde el punto de vista del costo de implantación del cultivo, tienen mucha relevancia. Y desde el punto de vista de cuánto aporta su manejo al margen bruto, obviamente que depende del planteo. En planteos de baja producción, fertilizar en situaciones con deficiencia correctamente con estos nutrientes puede tener esa implicancia, y en planteos de alta producción incluso es mucho más interesante. Así que créanme que manejar estas 4 cosas bien puede tener realmente implicancias importantes. Lo que tuvimos la suerte de formarnos con el gran Fernando Andrade, lo habrán escuchado alguna vez repetir esta frase: no hay nada más práctico que una buena teoría. Y entonces yo voy a hacer una especie de comparación entre la teoría y la práctica de lo que se sabe con estos nutrientes, ¿no? Entendiéndose por la teoría el conocimiento clásico, más básico, más establecido. Vamos a empezar con fósforo. Generalmente sabemos que en suelos molisoles, que tienen baja capacidad de fijación de fósforo, que son bastante nobles en cuanto a la dinámica del fósforo, el manejo de este nutriente es bastante sencillo, sobre todo si lo comparamos con nutrientes móviles, que son más complejos. En ese sentido, cobra relevancia e importancia central el análisis de suelo como herramienta de diagnóstico, a diferencia de por ahí nitrógeno, que tenemos que, además del análisis de suelo, interpretar o incluir otros indicadores. Afortunadamente en el país existe mucha información en cuanto a la interpretación del análisis de suelo, es decir, cómo interpretamos ese numerito que el laboratorio nos da para que agronómicamente podamos hacer eso con esa información. Y sabemos que, como es un nutriente poco móvil, que no está sujeto a pérdidas gaseosas, que no se lava, que no se pierde, en realidad podemos trabajar en el largo plazo, por lo menos en el mediano plazo, haciendo balance de fósforo y manejar el mediano plazo. ¿Qué otra cosa nos dice la teoría? Que una planta de maíz requiere más o menos 4 kilos absorber para producir 1 tonelada, que lo que se exporta en grano es una proporción bastante alta de ese porcentaje, más o menos 2,5 kilos se exportan por cada tonelada producida, y que en la región pampeana más o menos necesitamos 2,5 a 5 kilos de P de balance positivo para subir una parte por millón. Eso es el conocimiento, digamos, lo clásico, lo que nos diría la teoría. La teoría también nos dice que el rendimiento de maíz baja con esa forma, a medida que baja la disponibilidad de fósforo en el suelo, y a nosotros los investigadores nos encanta rompernos la cabeza tratando de establecer umbrales críticos con las formas matemáticas más complejas que se le pueden imaginar, y calculábamos y recalculábamos en base a eso. Ahora, ¿qué nos dice la práctica? La práctica nos dice eso. Esa misma línea se compone de todos esos puntos. Esta es una recopilación fenomenal que hizo Adrián Correndo, un trabajo bárbaro en la región pampeana de rendimiento relativo de maíz, y lo hizo también en otros cultivos en función de fósforo, agarrando datos de muchos lados y trabajando con experimentos de fósforo. Cada uno de esos puntitos es una parcelita que establece el rendimiento relativo del cultivo, relativo al máximo, en relación a la disponibilidad de fósforo. Y fíjense la realidad, ¿no? El error, la dispersión, la variabilidad que existe alrededor de esa curva es amplia. Entonces uno puede tomar 2 posiciones ante esto. Decir, esto no me sirve, lo tiro a la basura, el análisis del suelo no me sirve, demasiado variable, voy a seguir haciendo diagnóstico de fósforo en base a otra cosa, a intuición, a, qué sé yo, a lo que yo pienso. O otra opción, desde mi punto de vista más inteligente, es ser consciente de la incertidumbre que hay asociado a esto y empezar a entenderla y a trabajarla. Por ejemplo, puedo decir, bueno, acá hay una sección que yo defino acá como muy alta, arriba de 30 partes por millón, en donde la probabilidad de respuesta y la magnitud de la respuesta a la fertilización es prácticamente inexistente, no tiene sentido fertilizar ahí. Con el mismo criterio uno puede decir,
no tiene sentido mantenerme en este lugar muy bajo, en donde la deficiencia es severa y la probabilidad y magnitud de la respuesta recontra paga la fertilización. No tiene sentido mantenerme ahí, ni en el corto plazo, ni en el mediano plazo, en ningún caso. Definir un área que la llamamos alto, donde la probabilidad de respuesta a la fertilización es baja, que por ahí puede tener sentido, dependiendo del caso, estar en alguna de esas partes de esa ecuación, pero sabiendo que la rentabilidad realmente de fertilizar ahí es baja, no cero, pero baja, inferior al 5%. Una sección en donde todavía sigue siendo rentable fertilizar y el incremento de rendimiento, si bien hay una variabilidad bastante importante ahí, los datos nos dicen que sigue siendo conveniente la fertilización en ese nivel. Y por último, definir un rango óptimo, que es el que nos gustaría mantener en el largo plazo. Es aquel rango en donde se maximiza, por supuesto, la rentabilidad de la fertilización y no se da una ineficiencia que sería el consumo de lujo, es decir, fósforo que se va en el grano que nadie nos paga por eso, o sea, lo cual también con los costos que tiene el fertilizante hoy en día también sería una ineficiencia, ¿no? Entonces, bueno, esto es una forma de cómo a través de interpretar esta variabilidad, ser consciente de los errores que tienen estas herramientas de diagnóstico, poderlas manejar para que en la práctica nos sean útiles. La otra cosa que nos dice la teoría es que adentro de los lotes, la distribución de fósforo en el suelo, la típica distribución, no obedece a una campana perfecta donde el promedio y el valor que más se repite, la moda, son iguales. No es una campana simétrica, sino que lo más común es encontrar una campana de este tipo, que se llama log normal. Es decir, que hay generalmente en los campos muy pocos puntitos de fósforo muy altos que sesgan artificialmente el promedio hacia la derecha. Es decir, que nos hacen pensar que el lote está mejor nutrido de lo que está. Y eso es un problema sistemático y los muestreos tradicionales que tratan de pinchar varias veces en el lote, poner esas submuestras en un balde y llevarla al laboratorio y fertilizar con ese número, tienden en general a subfertilizar o a pensar que el lote está mejor en cuanto a su fertilidad fosforada de lo que está. Entonces, siguiendo esa lógica, si este lote, por ejemplo, en el partido General Alvear, provincia de Buenos Aires, tiene 18 partes por millón, la teoría nos diría, no fertilicemos, porque estamos en la zona por encima de los umbrales, en una zona de baja probabilidad de respuesta. Sin embargo, la práctica, y a través de estos muestreos densos hemos aprendido mucho de lo que pasa en la variabilidad espacial de muchas variables, pero puntualmente el muestreo de fósforo, nos dice otra cosa. Nos dice que hay puntitos de rojos a verdes en ese lote, o sea que ese 18 está compuesto por una distribución que es bastante parecida a la que le mostraba en forma teórica log normal, y que si uno zonifica a través de un protocolo de interpolación esto, se encuentra con zonas en donde ciertamente no hace falta fertilizar, pero zonas que están sujetas a una deficiencia y probablemente sea muy rentable fertilizar en esas zonas rojas, ¿no? Entonces, tomar un promedio, o sea, sería una ineficiencia en lotes con este tipo de variabilidad. Y esto se lo puedo contar muchas veces, porque tenemos muchos de estos lotes, más de 1000 en el país, en donde hemos aprendido mucho de los niveles de variabilidad y cuándo son muy importantes y solamente con estos muestreos densos se pueden llegar a graficar o a representar fácilmente, o cuándo podrían muestreos más laxos hacer un buen trabajo. Es un tema que podemos hablar todo el tiempo, así que no me quiero meter en eso. Simplemente mostrarle que, en general, la variabilidad que estamos viendo de fósforo en el lote de producción es muy importante y claramente hay mucho espacio por mejorar la eficiencia de uso de fósforo a través de la fertilización variable. La otra cosa que nos dice en la práctica, y esto es un trabajo que estamos escribiendo con el doctor Flavio Gutiérrez Bohem, esto es 5 años de experimento en la chacra experimental Belloc, en donde medimos muchas cosas asociadas a la fertilidad con fósforo, y entre ellos medimos fósforo en grano en todas las parcelas durante 5 años. Vemos que ese nivel de fósforo de 2,5, o sea, digamos, ese valor de concentración de fósforo en grano no es constante. Hay variabilidad alrededor de ese valor que siempre nosotros usamos en forma constante. Y hay dos cosas interesantes de esto. En principio, que a medida que bajamos de 15 partes por millón, obviamente la planta está más estresada en fósforo, entonces la concentración es menor, probablemente en condiciones más restrictivas o más de deficiencia más marcada no tengamos que usar ese 2,5, podamos usar un menor valor. Y algo interesante es que no detectamos un consumo de lujo muy importante, cosa que nos sorprendió porque pensamos que a partir de 20 partes por millón se iba a subir linealmente la concentración de fósforo en grano, lo cual es una buena noticia porque nos alienta a hacer manejo por ahí más simplificados, algo así como hacen los americanos, de por ahí de fertilizar cada 2 años o cada 3 años, sin mucho miedo de que se nos vaya demasiado fósforo en los granos y que nadie nos pague por ese fósforo, ¿no? Por lo menos nuestros datos nos están diciendo eso, ¿no? Que aparentemente el consumo de lujo empieza a aparecer en niveles de disponibilidad más altos de lo que nosotros originalmente pensábamos. Y después, bueno, ¿qué nos dice la práctica en cuanto a la evolución en el tiempo? En este mismo trabajo de la chacra Belloc,
En realidad la teoría nos dice que si ponemos menos fósforo en el tiempo, el fósforo se nos va para abajo. Si ponemos lo mismo que los cultivos se llevan, el fósforo se mantiene. Y si ponemos más, el fósforo sube, ¿no? Y bueno, en este experimento, en cada parcela todos los años íbamos aplicando dosis creciente de fósforo. Y sí, eso pasa. A medida que vamos poniendo más fósforo, el fósforo sube, tiende a subir, pero no sube de manera tan prolija año a año. Y eso es importante, porque hay gente que piensa que muestré acá, fertiliza con una dosis, se lleva un rendimiento y al año siguiente va a poder calcular con precisión lo que pasa en ese punto. Y eso es cierto, pero cuando uno considera el mediano plazo, no cuando considera de año a año. Porque hay un montón de cosas que son errores acumulados en el corto plazo de un año a otro que no son tan fácilmente predecibles. Y un trabajo del doctor Antonio Mallarino en la Universidad del Estado de Iowa, que tiene mucho más datos que nosotros, muestra eso, ¿no? Que en definitiva las tendencias en el mediano plazo sí se respetan. Uno puede hacer la cuentita, pero cuando le da por lo menos 3, 4, 5 o más años, porque están esos serruchitos en el tiempo, que hay un montón de factores que hacen que no sea de año a año ese balance que nosotros a los agrónomos nos encanta calcular. Y la fertilización variable nos ayuda obviamente, a incrementar los niveles de fósforo en aquellos campos donde hay deficiencia, pero sobre todo a disminuir la variabilidad. Y tenemos bastantes datos que nos muestran que eso es así, ¿no? Este es un lote en Pehuajó que tenía en promedio 11 partes por millón, pero ese número estaba representado en las 5 categorías de interpretación que yo les pasé, de muy bajo a muy alto, ¿no? Con la categoría muy bajo y bajo con mayor proporción del área. Después de 5 años de fertilización variable, utilizando los balances, lo que logramos es, bueno, algo que se aleja de lo ideal. Yo hubiera querido que todo el fósforo esté en el óptimo, toda la superficie esté en el óptimo, ¿no? Que hubiera funcionado perfecto la fertilización variable. Bueno, no funciona en forma perfecta, pero por lo menos bajamos la proporción del área del lote en el muy bajo, redujimos un poco en el bajo, y bueno, se nos fue para allá porque, bueno, hubo sequía y nosotros sobreestimamos la exportación y tendimos a sobrefertilizar en algunos casos, ¿no? De nuevo, esto no es perfecto, pero es muy útil para atender a la eficiencia en el uso del fósforo en lotes con variabilidad como este que les muestro. Hablar de algunas cosas de potasio. El potasio es un catión poco móvil en el suelo, es un manejo que generalmente se sugiere similar al de fósforo porque no está sujeto a pérdidas muy importantes. Entonces el análisis del suelo es un buen indicador, o por lo menos es el indicador que más se usa para diagnosticar su deficiencia. Y de manera similar al fósforo, cobra importancia el balance de fósforo en el suelo. La teoría nos dice algo similar, que en realidad se pueden establecer buenas o relativamente buenas asociaciones entre el rendimiento relativo y el potasio intercambiable, pero la práctica nos dice que hay dispersión. Incluso este es un trabajo de la tesis de doctorado de Óscar Ávila de INTA Balcarce, donde hizo un gran trabajo en varias regiones del país, estableciendo la primera curva de respuesta a potasio, la primera calibración, lo cual es algo muy inédito en Argentina. Si uno le pone más datos, van a ver que van a encontrar la misma variabilidad o incertidumbre que vemos en fósforo. Y entonces lo mismo hay que hacer, ¿no? Tratar de no casarse con un umbral crítico y definirlo, sino más bien interpretar la probabilidad asociada a cada rango y tratar de usar esa información para fertilizar, ¿no? Tomando el rango, la decisión desde el punto de vista empresarial, usando esta información técnica como insumo. El potasio se nos viene, empezó en Uruguay, pero viene para abajo. Ese es el mapa que hizo Fertilizar, que mostró Hernán Sainz Rosas en el último congreso. Cada vez esto, bueno, se nos va a venir como una realidad, ya estamos cerca de el rango superior del óptimo. O sea, es muy probable que en la región pampeana dentro de 5 o 10 años, no sé cuándo, empecemos a encontrar deficiencias de potasio y eso, bueno, vamos a estar bastante mejor entrenados sí, mucho mejor para esperarla por la información que se ha desarrollado. Hay algunas cosas que también son importantes en cuanto a la variabilidad de pequeña escala, que existe potasio en el horizonte subsuperficial, que a veces algunos métodos de diagnóstico en algunas universidades tienen en cuenta el potasio en subsuperficie como para también entender por qué a veces no hay potasio arriba y la planta no responde porque toma potasio de áreas subsuperficiales. Está el potasio no intercambiable, que también ayuda a que ese potasio en solución se vaya retroalimentando, se vaya recargando. Entonces, a veces también es importante medir el potasio no intercambiable. Y por último, el potasio no forma parte de la célula, ¿no? de la estructura de la célula. Entonces, el potasio del residuo que se lava con la lluvia también es una fuente de potasio que complica bastante más. O sea, en general, la incertidumbre asociada al manejo del potasio es un poco superior a la del fósforo, si bien son nutrientes bastante similares.
Y en cuanto a variabilidad de potasio espacial, esto es un caso en Uruguay, pero en Entre Ríos pueden encontrar mapas similares, estamos viendo valores de variabilidad espacial en el potasio muy importantes. En este lote, por ejemplo, 50% del área en el rango muy bajo y hay un 24% en el rango alto, en donde no haría falta fertilizar. De nuevo, ¿cómo se encara un lote de estos sin fertilización variable? Obviamente que es una frazada corta en donde se fertiliza en lugares innecesarios y probablemente no se llegue a las dosis correctas si uno trabaja con promedio, ¿no? Y la otra cosa importante, bueno, es lo de la variabilidad temporal. Esto es un trabajo que mandamos con el doctor Malerino hace poco a publicar, que está en prensa, que muestra la variabilidad temporal del potasio en los testigos, en las parcelas testigos. Durante 4 años medimos qué pasaba y se ve que la variabilidad temporal asociada a varias cosas es más alta que para fósforo, ¿no? Entonces eso complica un poco el diagnóstico. Y en este trabajo lo que hicimos fue comparar durante 4 años en 8 localidades en el estado de Iowa la ventaja económica o la ventaja física de la fertilización con potasio, comparando dosis uniforme con dosis variable. Para las 5 categorías de interpretación, de muy bajo a muy alto, lo que vemos es obviamente que la ventaja económica de la fertilización, la ventaja productiva de la fertilización es más alta a medida que el potasio es más bajo y que la dosis variable, que aplica un poquito más de potasio, logra una respuesta un poquito más alto en el very low, sobre todo en el rango muy bajo, ¿no? Lo cual es lógico, pero por alguna razón no lo vemos en el bajo. En el bajo también la dosis variable aplicó un poco más de potasio y nosotros no lo podemos capturar. Bueno, evidentemente hay una serie de cosas ahí que complejizan el entendimiento del potasio y tenemos que ser un poco más, menos ansiosos que con fósforo. De todas formas, en lotes con variabilidad, no tengo duda que la fertilización con dosis variable es la mejor estrategia. Algunas cosas con respecto al azufre, que el doctor Salvaciotti sabe más que yo por haber trabajado mucho en eso. El ciclo es similar al de nitrógeno. Es móvil en el suelo, pero no es móvil en la planta, por lo tanto las deficiencias en general aparecen en el estrato superior del canopeo. A veces nosotros los investigadores nos aprovechamos de eso para tratar de medir arriba más sensiblemente y separar la deficiencia de nitrógeno de la deficiencia de azufre. Es más complicado hacerlo, pero se puede en la práctica. Existe una residualidad parcial que está un poco dado por la menor solubilidad de las fuentes de azufre, un poco por el menor índice de cosecha que tiene el azufre con respecto al nitrógeno, entonces algo queda en el residuo y ayuda. Bueno, se puede manejar en forma intermedia entre nitrógeno y fósforo si uno quiere. Y también la teoría nos dice que hay un umbral ahí de 10 partes por millón de azufre como sulfato que nos ayudaría a separar zonas con deficiencia versus zonas sin deficiencia. Pero la práctica nos dice que, bueno, el umbral está, si uno quiere, más de 10 partes por millón. Aparentemente la probabilidad de respuesta es baja, pero con menos de 10 partes por millón de azufre como sulfato medido a 20 centímetros, puede pasar de todo. Evidentemente, como indicador de diagnóstico ya sabemos que no es muy bueno. Es un indicador, pero evidentemente hay cosas ahí que, aunque el azufre como sulfato sea bajo, la planta de algún lado el azufre lo saca y por eso se ve esa dispersión, ¿no? ¿De dónde lo puede sacar? Bueno, lo puede sacar de estratos más profundos. Este trabajo de Fertilab muestra que cuando la raíz toca la napa o toca la tosca, que pueden ser fuentes de azufre, ahí el sulfato es bastante más alto a partir de los 60 centímetros, entonces el método de diagnóstico a 20 centímetros no lo captura, pero las plantas sí lo capturan, entonces en situaciones donde deberíamos tener deficiencia, después no aparece. Eso lo hemos visto bastante, que el maíz está por ahí clorótico arriba, pero después que crece se va esa deficiencia y después en rendimiento no hay respuesta. Bueno, puede estar un poco explicado por esto. Y otro poco puede estar explicado por mineralización de azufre posterior, ¿no? Y este trabajo buenísimo de Walter Carciocci de la Unidad Integrada Balcarce nos muestra una buena asociación entre la respuesta a azufre en maíz y el nitrógeno incubado en anaerobiosis, que fue un indicador que originalmente fue desarrollado para nitrógeno, pero como el nitrógeno y el azufre son parecidos, los suelos que tienen mucha capacidad de mineralización potencial de nitrógeno también lo hacen con azufre, y esto, bueno, nos va dando una mano para el diagnóstico. Y después esto es una cosita de un trabajo que escribimos hace mucho tiempo con Lalo Echeverría de INTA Balcarce, un paper en Agronomy Journal en donde lo que hicimos fue hacer otra cosa, pero yo agarré esos datos como para ver algo de variabilidad espacial en la respuesta a azufre. Entonces agarré los bloques de un ensayo que teníamos en Loma, Medialoma y Bajo el 9 de julio y vemos que hay variabilidad espacial en la respuesta a azufre, ¿no? Las lomas arenosas que tienen más arena, menos materia orgánica, tienden a responder más a la fertilización azufrada que los bajos con mayor rendimiento, con mayor capacidad de mineralización de azufre. Y 2 palabras de zinc. Es un micronutriente esencial de baja movilidad, que está muy ligado a la materia orgánica, eso nos ayuda, ahora van a ver para qué.
Dependiente del pH, en aquellos suelos no calcáreos no tenemos ese problema, pero en los suelos calcáreos el zinc está precipitado y es un problema. Hay varias evidencias que muestran cierto antagonismo con fósforo. Si ponemos mucho fósforo, si hay mucho fósforo en el suelo, la disponibilidad puede caer porque hay una competencia ahí. Y en general hay trabajos que muestran que el diagnóstico es satisfactorio mediante el análisis de suelo. Ojo ahí porque hay dos extractantes, estamos más acostumbrados al DTPA, pero el MELIC3, que es un extractante que se está poniendo de moda por ser multiextractante, o sea, por servir para fósforo, para bases, para micronutrientes, extrae más fósforo. Así que tenemos que tener en cuenta cuál es el extractante que se usa porque hay que saber que los umbrales críticos cambian. Y bueno, la verdad que en maíz, por lo menos, este trabajo también de la unidad integrada de Alcarce es bastante bueno. Yo creo que acá se puede tomar decisiones muy certeras a partir de este umbral. Ellos proponen una parte por millón, pero hay que saber que alrededor de ese umbral puede haber situaciones con deficiencia. Entonces, estar más cerca del 1,5, de 2 partes por millón, no parece una locura. Y este es un trabajo también que compara fuentes, foliar versus chorreado, y en general hay consenso de que cuando hay deficiencia de zinc, lo importante es poner zinc. No hay tanta diferencia en eficiencia por fuentes, ¿no? Y por último, variabilidad espacial en la disponibilidad de zinc. Este es un lote en Junín, Buenos Aires, con los 3 rangos de variabilidad, ¿no? Debajo de 5 partes por millón, de 0,5 partes por millón, zonas de deficiencia, zonas borderline y zonas con más alta fertilidad y muy asociado a la materia orgánica, como les decía, ¿no? En este lote se hizo un muestreo en grilla denso de materia orgánica y vemos asociaciones muy buenas. ¿De dónde sale el zinc? De la materia orgánica. Así que si nosotros podemos más barato mapear materia orgánica, saber que esta correlación nos puede ayudar eventualmente, no les digo hacer una prescripción de zinc, pero sí saber si el zinc lo acoplamos al fósforo, lo acoplamos al nitrógeno, dependiendo de su variabilidad espacial, como para poder entender mejor la variabilidad y acoplarla. Consideraciones finales. El manejo de estos 4 nutrientes tiene implicancias productivas y económicas importantes para el cultivo, creo que quedó claro eso. Afortunadamente en Argentina contamos con buenas herramientas para diagnosticar su deficiencia y adoptar tecnologías de fertilización. Y en un contexto de márgenes muy ajustados, su buen manejo puede significar un gran aliado para el negocio, ¿no? Y los puse a los 4 juntos, como si fueran los 4 fantásticos, porque tengo nostalgia de cuando se jugaba bien al fútbol, y bueno, me recordó eso. Este es mi equipo de trabajo, les agradezco mucho, y bueno, quedamos dispuestos para alguna pregunta si es que podemos responder.